Vamos a iniciar el día de hoy y el día de hoy de hecho también tenemos el inicio de nuestra serie 6x6. Para los que no están muy familiarizados, nosotros tenemos cada año lo que llamamos una serie de 6x6, porque son 6 semanas y normalmente la dinámica era juntarse con 6 personas para poder tener la serie. Entonces, es por eso que se denominó 6x6. Y lo importante de la serie 6x6 es que yo creo que da como una pauta para el año que tenemos como iglesia, como comunidad. El año pasado tuvimos nuestra serie 6x6 que fue de Imperio y Reino y que la verdad personalmente me gustó mucho. Esta idea del imperio del mundo versus el reino de Dios, cómo son las diferencias, cómo se ve uno, cómo se ve el otro, cómo se vive el reino, cómo se vive el imperio. Entonces todo esto y nos va dando como una guía, como una pauta hacia dónde queremos darle énfasis a la iglesia y a la comunidad. Y esta no es la excepción. Entonces vamos a iniciar este domingo con nuestra serie 6x6 que llamamos Los Otros Discípulos. Esta palabra de discípulos o esta idea de discípulo, de discipulado, es muy común en el cristianismo, en la iglesia. Y normalmente cuando escuchamos la palabra discípulo, lo primero que se nos viene a la mente son los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 discípulos principales que eran discípulos de Jesús, pero Jesús todavía los denomina apóstoles. Ellos abarcan muchas temáticas importantes en las narrativas bíblicas del Evangelio, de los 4 evangelios que tenemos. Ellos, sus nombres suenan mucho, se ven, están ahí constantemente al lado de Jesús. Pero esta vez, en este año, quisimos enfocarnos en lo que denominamos los otros discípulos, que son discípulos, son seguidores de Jesús que tal vez han sido un poco olvidados en los sermones de la iglesia, porque tal vez sus historias no son tan relevantes, no están como en primera plana de la narrativa bíblica, pero el impacto que ellos dieron es muy importante tanto para el ministerio de Jesús como para nosotros ahora como cristianos. Entonces estos otros discípulos, se podría decir que son esos discípulos que no se subieron a la barca de los 12 apóstoles, pero que son es tan significativo lo que ellos realizaron que yo creo que merece que podamos platicar sobre ellos. También queremos reflexionar acerca de que ser un discípulo de Jesús no tiene que ver como con los títulos, con la jerarquía, con la visibilidad, sino más bien en tu vida cotidiana, cómo sigues a Jesús y lo importante que es eso para nuestra jornada con Dios. Entonces esto es más o menos lo que vamos a estar viendo durante estas 6 semanas, los otros discípulos. Y vamos a iniciar, vamos a orar si quieren todos juntos para dar inicio. Señor, gracias por este domingo, por este día que podemos reunirnos como iglesia, como comunidad, porque estamos aquí todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Queremos conocer un poco de ti. Te pido que con esta serie, con estas reflexiones, con estas conversaciones que vayamos a tener, podamos aprender un poco acerca de seguirte, un poco acerca de ser tu discípulo de una manera más profunda, más auténtica, más personal, Dios. Ponemos en tus manos toda esta serie, la reflexión del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que yo creo que tocar, vamos a estar tocando de hecho muchas preguntas que tienen mucho que ver con lo del día de hoy. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, pues, ¿qué es ser un discípulo, no? ¿Qué significa ser un discípulo según el texto bíblico? Y pues discípulo realmente es un seguidor de un maestro, es una persona que sigue las instrucciones o las enseñanzas de su maestro. Ya puesto en la Biblia, ya puesto en los evangelios, ya puesto en esto, sería el seguidor de Jesús, es el que nombra a Jesús como su maestro y sigue estas enseñanzas. Entonces eso sería el ser el discípulo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de discípulos tenía Jesús? ¿Qué tipo de seguidores tenía Jesús? Y podemos abarcar muchos tramos
de esta idea a lo largo de muchos versículos. Marcos, capítulo 2, dice: más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuesto y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuesto y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Creo que pude haber elegido otra versión más bonita. Entonces podemos ver qué clase de discípulos, qué clase de seguidores tenía Jesús. Y la religión de en ese momento, los fariseos, el sistema eclesiástico de ese tiempo, los seguidores los denominaba como pecadores y personas de mala fama. Esa era la clase de seguidores, esa era la clase de discípulos que Jesús tenía a su lado. Y eso me llega a la siguiente pregunta, que yo creo que todos se la puedan hacer en su mente, en su corazón, y responderse ustedes solos, es: ¿seríamos nosotros capaces de ser discípulos de Jesús? ¿Seríamos nosotros capaces de seguir a una persona que se dice cercana a Dios, pero que solo está rodeada de personas con mala fama? ¿Qué tan sencillo sería para nosotros decidir seguir a Jesús cuando las personas que están a su alrededor, según el sistema eclesial, según la religión del momento, son personas de mala fama? ¿Qué tan fácil sería? ¿Qué tan sencillo yo podría decidir que Jesús fuera mi maestro de moral, de espiritualidad, cuando yo lo veo rodeado de este tipo de personas? Porque a veces es muy fácil que condenemos a los fariseos, pero yo siento que cada vez que escuchamos o leemos fariseos en los evangelios, tenemos que ponernos nosotros en sus pies, en sus ojos, y decir, ¿qué tan diferente sería yo a los fariseos? ¿Qué tan diferente sería mi actitud a la actitud que tenían ellos? Entonces, esto nos lleva a pensar qué tan fácil sería seguir a Jesús. ¿Qué tan fácil sería ser discípulo de Jesús? Y es un poco más lo que vamos a estar viendo en este 6x6. Yo personalmente, yo creo que para mí sería muy complicado que yo pudiera seguir a Jesús sabiendo que está rodeado de personas de mala fama. ¿Qué tan difícil me acercaría yo a Él, ¿no? A Jesús como mi maestro. Porque era muy común que existían muchos maestros y muchos rabís, y todos ellos tenían sus discípulos. Pero obviamente sus discípulos que tenían los maestros y los rabís normalmente eran estos alumnos con las mejores calificaciones en la cuestión de ser fariseos, que muchos de hecho querían llegar a ser maestros de la ley. Entonces eran lo mejor de lo mejor los que tenían los maestros. Pero de pronto Jesús rompe ese paradigma, rompe eso, y ahora sus discípulos son personas que se dominan de mala fama. Y esa era la clase de discípulos que Jesús tenía. Y es algo que vamos a intentar responder durante este 6x6. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de Nicodemo. Nicodemo, y es donde nos vamos a centrar el día de hoy, en Nicodemo. Entonces Nicodemo, podríamos nombrarlo discípulo de Jesús. Yo creo que sí es un poquito olvidado como discípulo, tal vez ya en el cristianismo protestante. En el católico sí es más considerado, ya yo creo que según yo es hasta un santo, entonces tiene como cierta jerarquía. Pero para nosotros Nicodemo a veces se nos ha olvidado que también fue un discípulo de Jesús, siguió a Jesús. Y de hecho, a lo largo de Juan vamos a encontrar momentos donde tal vez, a veces a lo lejos, Nicodemo está ahí, pendiente de Jesús, está siguiendo a Jesús y todo lo que está haciendo. Y eso lo vamos a ver constantemente en Juan. Pero ¿quién era Nicodemo? Pues Nicodemo primero era un fariseo. Era de este grupo de judíos fariseicos. También era un maestro de la ley, es decir, Nicodemo tenía sus propios discípulos también. Nicodemo iba y predicaba o exponía la ley, la Torá,
hacia sus discípulos y hacia las personas que quisieran acercarse a escuchar ahí. Pero no solamente eso, sino que también era una persona económicamente abundante, era rico y era miembro del Sanedrín. Este Sanedrín era como el Consejo Supremo de los judíos, quienes ellos elaboraban las leyes, se basaban en la Torá para realizar las leyes que regían al pueblo en ese momento. Entonces era parte de este consejo. Este consejo ha de haber tenido unos 70, 80 miembros y él era uno de los más importantes del Sanedrín. Entonces ellos estipulaban las leyes que iban a dictar la conducta del pueblo judío. Como unos tipos de senadores, más o menos. Y entonces ahora sí, vamos a empezar con el camino de discipulado que tuvo Nicodemo. Y para eso vamos a ir a Juan 3, del 1 al 2. Vamos a leer estos primeros. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, lo primero que encontramos es que Nicodemo ya había estado siguiendo a Jesús como en un lapso de tiempo, ya había visto ciertos milagros, ciertas cosas que habían llamado la atención de Nicodemo, pero se acerca de él, y el primer punto es que se acerca de noche. Aquí hay dos formas de verlo. La primera es que obviamente por la reputación que tenía Jesús de juntarse con estas personas de mala fama, pues no estaba bien visto que los fariseos se juntaran con Jesús. De hecho, a lo largo de los evangelios, ellos estipulan que quien es seguidor de Jesús será expulsado de las sinagogas. No podía entrar en las sinagogas, las puertas se le cerraban. Eso lo encontramos también en Apocalipsis, cuando les dice: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Está hablando a ellos que han sido expulsados de las sinagogas, a decirle: no, yo te abro la puerta, que nadie más te va a poder cerrar, como te la han cerrado los fariseos en ese momento. Entonces ellos habían ya estipulado que cualquier seguidor de Jesús sería rechazado de la sinagoga. Entonces esto puede hacer que Nicodemo tenga que ir a escondidas a hablar con Jesús, a buscar a Jesús. Pero también algo que encontramos que es muy específico en Juan es que Juan, el Evangelio de Juan, utiliza muchas imágenes espirituales. A diferencia tal vez de Marcos, que Marcos podemos encontrar un Jesús un poco más humano. En Juan es lo contrario, encontramos la divinidad de Jesús en su máximo esplendor. Entonces, al que él llegara a Nicodemo de noche, también nos está diciendo que él está caminando en una oscuridad, que él tal vez está cegado, que él no puede ver con claridad y que la fe que él está viviendo es oscura. No le deja ver con la claridad que debería verse. Entonces él camina de noche, él camina escondido, él camina cegado, él camina confundido, y así es como se acerca y como llega con Jesús. Y esto, aunque podría verse completamente malo, porque al final de cuentas Nicodemo era un maestro de la ley, o sea, él conocía la ley. Él conocía las escrituras, él tenía una percepción mucho más grande de Dios, un conocimiento de Dios mucho mayor que otras personas, pero aún así Jesús y aún así el evangelista Juan dice, él estaba cegado. Y eso es algo que Jesús hace muchas veces le dice: es que ustedes son ciegos guiando a otros ciegos, es que ustedes están cegados, no pueden ver con la claridad, no logran distinguir lo real. Y era lo que le estaba pasando a Nicodemo. Por más que tenía el conocimiento de Dios, sin embargo, estaba en oscuridad. Pero esto también nos dice que nosotros podemos acercarnos a Jesús, aunque estemos de esa manera. Muchas veces, la mayor parte del cristianismo, estamos confundidos. Es difícil entender muchas cosas de la Biblia, es difícil entender ciertas historias, es difícil entender ciertas teologías, ciertos términos, es complicado, pero Nicodemo aquí nos enseña que aún así, en nuestra oscuridad, en nuestras preguntas, podemos acercarnos a Jesús, y Jesús es capaz de recibirnos para platicar. Jesús es capaz de recibirnos aún ante esos cuestionamientos que tenemos.
Y entonces, en el mismo 2 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nicodemo tenía una clase de fe y Nicodemo quiere creer por lo que él puede ver. Nicodemo se apoya en los sentidos y su fe se basa en tener pruebas externas de la existencia de Dios. Y muchas veces esta es la fe que muchos tenemos. O sea, Nicodemo, su fe estaba basado en lo externo, en las cosas es que yo puedo ver, es que yo veo las señales, entonces yo sé que tú vienes de Dios, los milagros, y yo puedo ver que tú vienes de Dios. Entonces como que Nicodemo está llevando la conversación hacia la parte externa. Él es lo que sus ojos pueden ver, es lo que él puede creer. Lo que sus oídos pueden escuchar, es lo que él puede creer. Lo externo, la manera de que puedo probar la existencia de Dios con lo externo. Y muchas veces nuestra fe, muchas veces mi fe se ha basado en eso, en probar la existencia de Dios. Y mi fe es más fuerte si puedo probar la existencia de Dios. Y esto pasa mucho, este fenómeno pasa mucho en el cristianismo, y luego te salen estos videos o estos reels donde sale la noticia de encontraron los restos del arca de Noé en no sé dónde, ¿no? Y luego dicen, encontraron las pruebas arqueológicas de las 10 plagas en Taldo, y encontraron, y como que toda la fe, nuestra fe, se llega a basar en las pruebas externas de la existencia de Dios. Como, bueno, ¿cómo pruebo a Dios, no? ¿Cómo yo sé que Dios hizo tal cosa? Necesito esas pruebas para tener fe. Y esa es la fe que tenía Nicodemo. Esa es la fe que muchas veces tenemos, pero ¿qué tanta fe necesitamos si podemos probarlo todo? Si tenemos las respuestas de todo. Si todo es completamente cierto, ¿qué tanta fe necesitamos entonces? ¿Cuánto requerimos de fe si todo está probado? Y Nicodemo estaba buscando esa clase de fe. Y aún así, de hecho, Nicodemo, su fe se basaba en las respuestas que tenía acerca de Dios, en esta certeza teológica de Dios mismo. Y muchas veces nuestra fe se basa en las respuestas. ¿Qué respuestas yo tengo de Dios? ¿Qué respuestas yo tengo de la Biblia? ¿Qué respuestas yo tengo de la fe? Y ahí me siento fuerte en mi fe. Si yo siento que se está probando la existencia de Dios, entonces yo sí puedo tener fe, pero si me tocan una fibra más delicada, me molesta y me enoja pero no, o sea, Dios no se prueba de esa manera. La fe no se vive de esa manera, y Nicodemo la estaba viviendo por lo que sus sentidos le decían, y de hecho él hace la conversación y la lleva hacia esa parte, hacia la parte externa. Entonces Nicodemo, al final de cuentas, era un maestro de la ley y él estaba acostumbrado a tener las respuestas. De hecho, a él venían con las preguntas y él daba las respuestas. Pero aquí vemos que cuando tiene un encuentro con Jesús, empieza con una afirmación, pero después de todo el diálogo vamos a encontrar que lo único que le quedan son preguntas. Y preguntas, y preguntas, y preguntas, y vamos a ver cómo esas preguntas y esos cuestionamientos hacen que la fe de Nicodemo crezca, que la fe de Nicodemo sea mayor, sea más auténtica, sea más profunda. Entonces, Nicodemo está llevando la conversación a lo externo, dice, yo he visto las señales, yo he visto los milagros, y Jesús rápidamente, si vamos al 3, lo vamos a leer. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo tengo la imagen del parto muy fresca, entonces esto es horrible, pero bueno. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces aquí vemos, Nicodemo empieza a llevar la conversación a lo externo. He visto las señales y los milagros que haces, pero Jesús rápidamente cambia la conversación en la dirección opuesta y le dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, mientras Nicodemo quería llevar el diálogo hacia lo externo, lejos de su vida, lejos de su corazón, lejos de su responsabilidad, porque lo externo, toda la responsabilidad es de Dios. El manifestarse de manera sobrenatural es de Dios, pero lo interno tiene responsabilidad nuestra. Entonces Jesús dice, tú me estás queriendo llevar a lo externo, pero déjame y yo lo llevo a lo interno, donde todo tiene que ver con Nicodemo, donde todo tiene que ver con su corazón, donde todo tiene que ver con su vida, donde todo tiene que ver con que él tiene que cambiar. No que algo sobrenatural tiene que salir, sino que es su vida la que tiene que ser el milagro. Es su vida la que tiene que hacer la transformación. Entonces, Nicodemo no quería entrar en esa área donde él tenía la responsabilidad de tener que cambiar su vida. Él quería las señales, él quería los milagros y era algo muy común en los fariseos. Muchas veces Jesús en los evangelios les dice, me piden señales del cielo y milagros, pero no van a recibir nada de eso. Porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. El reino de los cielos ya está en ustedes. Entonces, mientras Nicodemo quería basar su fe en lo externo, Jesús viene a decirlo, no. La fe crece en lo interno, en tu vida. No se trata de lo que Dios hace, sino que se trata de lo que Dios haga en ti. Lo que no se trata de cómo Dios se manifiesta en lo externo, sino cómo tú manifiestas a Dios en tu vida. En cada paso que tú das, en tu vida cotidiana, en las cosas que haces, es ahí donde está el milagro, es ahí donde se encuentra la salvación. Es ahí donde inicia el cielo, es ahí donde tú conoces el reino de Dios. Entonces, ser discípulo de Jesús no es sobre lo que podamos ver externamente, sino que el cambio que podemos permitir internamente. No se trata de cómo las enseñanzas de Jesús pueden hacer milagros, sino cómo las enseñanzas de Jesús pueden transformar nuestra vida, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de decidir, nuestra forma de amar, nuestra forma de manifestar a Dios con el prójimo. Entonces, el milagro más grande que podemos experimentar no son los hechos naturales, sino es la transformación de nuestra vida interna, de nuestra espiritualidad, de nuestro corazón, el que podamos permitirnos nacer de nuevo. Porque muchas veces, algo que vamos a vivir en el cristianismo, muchas veces que lo externo no va a cambiar, pero si lo interno cambia, entonces todo cambia. Todo puede cambiar, todo puede tomar otro sentido, todo puede tomar otro sabor, otra forma de vivirlo, otra forma de experimentarlo, otra forma de seguir. Y esto me lleva al punto principal de esta semana del 6x6, que es que debemos tener una fe responsable. Hablamos mucho de la responsabilidad, de hecho en esta generación se habla mucho de ser responsable con tus sentimientos, ser responsable con tu salud mental, ser responsable en tu trabajo, ser responsable en tu matrimonio, ser responsable con tus hijos. Ahorita se habla mucho, el padre tiene que ser responsable también, pero también tenemos que ser responsables con nuestra fe. Una fe responsable como seguidores de Jesús viene acompañada de preguntas, como lo hizo Nicodemo, viene acompañada de cuestionamientos, viene acompañada de sentarnos a dialogar con Jesús, con nosotros, entre comunidad, acerca de nuestras creencias. Una fe responsable es capaz de dar la apertura a esas preguntas.
Porque una fe irresponsable no se detiene a preguntarse nada. Yo creo que todos hemos visto o hemos experimentado o hemos sido testigos de lo que una fe irresponsable puede hacer. Creo que a lo largo de la historia del cristianismo se ha visto cómo la fe irresponsable ha hecho cosas malas, ha hecho cosas que no están bien, porque una fe irresponsable puede usar el nombre de Dios para perseguir, para herir, para traicionar, para odiar, incluso hasta para matar, porque no se detiene a hacer las preguntas necesarias, porque no es como Nicodemo a dialogar acerca de la fe. A veces sentimos que mientras más respuestas tengamos, mayor es nuestra fe, pero mientras más espacios nos demos para poder preguntar, es donde nuestra fe realmente va a crecer. Es que las mujeres no pueden predicar. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿En dónde? En este libro. ¿Quién lo escribió? Él. ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué momento del mundo, de la humanidad lo escribió? ¿Con qué sentido lo escribió? Pero no nos podemos hacer las preguntas. No nos damos el permiso de hacernos las preguntas. Es que ellos están en pecados. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿En dónde lo dice? ¿En qué libro? ¿Quién escribió el libro? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo era la normalidad de ese tiempo? ¿Cuáles eran los antecedentes que tenemos? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué hizo Jesús en una situación similar? Entonces, una fe responsable nos lleva a preguntarnos qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que evangelizamos, qué es lo que predicamos, y nos lleva a tener una empatía con nuestro entorno y con nuestro prójimo. Gracias al diálogo que tuvo Nicodemo, a que él aún en su oscuridad, aún en sus preguntas, aún en su cuestionamiento, se atrevió a acercarse con Jesús, y Jesús se sentó a dialogar con él. Podemos encontrar uno de los pasajes más hermosos que existen en los evangelios, y yo creo que en toda la Biblia, y gracias a ese diálogo encontramos a Juan 3:16. Lo vamos a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese pasaje llega después de un diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Cuando Nicodemo se atreve a hacer preguntas y dejar por un momento las respuestas que él tenía. Cuando la fe de Nicodemo empieza a crecer, y entonces empezamos a ver el camino de Nicodemo, que inicia ese camino de discipulado con preguntas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y cómo lo realizamos, cómo se ve, cómo se vive, con esas preguntas para llevarlo a tener una fe mayor. La siguiente parte donde encontramos a Nicodemo es en Juan 7, y es cuando quieren condenar a Jesús. Y recordemos que Nicodemo estaba escondido siendo seguidor. Él va de noche a buscar a Jesús. Él tiene miedo de mostrarse ante el Sanedrín, ante los fariseos, que él es seguidor de Jesús. Pero en ese momento dice que él se pone enfrente de todos y les dice: este hombre necesita ser juzgado antes de ser condenado. Y dice que todos se enojaron, se confundieron y se fueron a sus casas. Pero la fe de Nicodemo había tenido un crecimiento gracias a ese diálogo que tuvo con Jesús, tanto que logró ahora sí ponerse al público y defender a su maestro. Y de hecho, más adelante, en Juan 19, vamos a encontrar otra vez a Nicodemo. Esto es después de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Y Juan es muy puntual en volvernos a mencionar esta parte. El que antes seguía a Jesús escondido, el que antes tenía sus dudas, el que antes estaba en oscuridad, estaba cegado, dice: ahora ya no. Ahora vino él también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, de estar escondido, Nicodemo crece su fe para poder recuperar y para poder tratar el cuerpo de su maestro. Ni siquiera los 12 fueron capaces de hacer esto. Fue Nicodemo quien fue y quien cuidó del cuerpo de Jesús, y la cual es parte esencial en la resurrección de Jesús mismo. Entonces, empezamos a tener una clase de discipulado diferente, donde permitimos las preguntas necesarias. No solamente son las respuestas adecuadas, sino que damos espacio a las preguntas necesarias acerca de nuestra fe para poder crecer en ella, para poder ser más auténticos, tener una fe más profunda, pero más que nada tener una fe adulta, una fe madura y una fe responsable con nuestro entorno, con nosotros mismos, con nosotros, con las personas que están a nuestro alrededor, porque el ser de discípulos de Jesús no nos convierte en personas que no podemos tener preguntas, ni cuestionamientos, ni dudas, sino todo lo contrario. Nos abre la puerta para entender que el acto de preguntar es parte esencial de nuestro camino de fe. La historia de Nicodemo nos muestra que las dudas no están peleadas con la espiritualidad, sino que es un complemento para una fe más auténtica, más profunda y más responsable en nuestro cristianismo, en nuestra jornada con Jesús, en nuestra vida de ser discípulos. Porque a veces vivimos un cristianismo donde predicamos que es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios. Y eso nos deja un cristianismo que no tiene espacio para dudas, ni para preguntas, ni para cuestionamientos. Pero déjame decírtelo así: no es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios, es el amor lo que mueve la mano de Dios. El salmista lo diría de esta manera: por amor a su nombre, por amor a su esencia, que es amar. Entonces, Jesús ama y actúa. Él llega a amar y empieza a mover su mano con las personas. Y ama y actúa aún aunque lo único que hay en medio son dudas y son preguntas. Donde no hay fe, sino hay preguntas y cuestionamientos, aún ahí actúa. Porque Jesús muchas veces actúa en respuesta a la fe, pero muchas otras veces actúa para producir fe y esperanza, aun cuando lo único que hay tal vez es dolor y tristeza. Él no espera que en todas las situaciones estemos con una fe inamovible. A veces somos muy duros con nosotros mismos y cuando las cosas no suceden como pensamos que deberían suceder, decimos: es que soy un hombre sin fe, no tengo la fe suficiente, por eso Dios no actuó y por eso Dios no hizo, porque mi fe no es buena. Pero una vez más, Nicodemo nos muestra que de tal manera amó Dios al mundo que actuó. No dijo: de tal manera vio Dios la fe del mundo que actuó y entregó a su Hijo. Dice: no, lo amó al mundo y entregó a su Hijo. Y cuando nos ve a nosotros, nos ama y actúa en respuesta a ese amor. Y en respuesta a ese amor, Él va a producir la fe que necesitamos para caminar en cada momento y cada circunstancia que estamos viviendo de nuestra vida. Nicodemo viene a enseñarnos que la fe y las preguntas es un mismo camino. Y es un mismo camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a conocer más a Jesús. Entonces, si quieren ponerse de pie, vamos a terminar con unas canciones. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener. Gracias por las enseñanzas que tú nos dejas, que podemos conversarlas, que podemos dialogarlas. Y por ese Jesús, por ese Dios que está abierto
a las preguntas, está abierto a las dudas, está abierto a los cuestionamientos que tenemos de nuestra propia vida. Gracias porque tú nos muestras que es el amor lo que hace mover tu mano para consolarnos, para producir fe, para producir esperanza aún en medio de nuestras circunstancias. Te pedimos que nos enseñes a ser discípulos con una fe responsable, que podamos detenernos a hacer las preguntas necesarias para poder amar como tú lo hiciste. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.